Buenas, Hola, ¿cómo andás? ¿qué tal? Bien, ¿cómo va? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, acá estamos de nuevo por acá. La idea de hoy está Pablo. Pablo es eh, una persona que conocí a partir de un grupo que armé de glaucoma. Pablo tiene glaucoma, como yo, glaucoma congénito, y con él empezamos a conversar en ese grupo. Y fue una forma también de poder yo identificarme y encontrar a alguien y saber cómo vivió y vive la enfermedad, eh, y sentirme muy, muy identificada con Pablo porque siento que tenemos la misma, o una forma muy similar de ver esto de cómo es vivir con el glaucoma, que muchos nos preguntan. Hay muchos papás que suelen preguntar y bueno, por eso me gustó la idea de invitarlo a Pablo y que nos cuente cómo es su experiencia y cómo, nada, su experiencia, bueno, su forma de vida, porque es parte de uno, ¿no? Así Claro, que bueno, exactamente. no hay, Bueno, contanos, mirá, Pablo. lo que tiene, es decir, siempre lo mismo que la gente que me pregunta, no sé si se escucha, lo que tiene es que, es decir, es una enfermedad más, es como si tendrías, no sé, te faltaría una pierna, te faltaría un órgano, te faltaría, no sé, tendrías diabetes, es otra enfermedad más que se tiene que tratar, ¿no es cierto? Como, es decir, para tener un estilo de vida que sea, es decir, que se pueda llevar durante la vida, ¿no es cierto? Es decir, Claro, no es para asustarse, ¿no es cierto? Pero es para tenerla bajo un control médico, ¿no es cierto? Especializado en este caso, siendo una enfermedad que tiene su importancia, ¿no es cierto? Su gravedad, pero eso no limita a tener una vida normal, ¿no es cierto? Es decir, no es porque te toca tener glaucoma en cualquiera de sus aspectos, ya sea congénito, abierto, cerrado, ya se te termina la vida y estás cerca de morir, sino que todo lo contrario, es decir, tenés, es decir, bajo el mismo procedimiento médico vas a tener una vida normal, común y corriente. Es decir, como yo te comentaba, es decir, cuando nos sí. conocimos, Ujú. eh, tengo glaucoma desde nacimiento, me operaron a los 16 días, contados, yo no tenía razonamiento en ese momento, y después a los 6 años. Y después no me operé más porque, bueno, no era, es decir, por el tema de médicos me dijo que no era Claro. necesario. Es Ujú. decir, uno de los ojos respondió, otro no, ¿no es cierto? Claramente a la vista se ve, y eso no impidió tener una vida normal. Es decir, yo hoy, es decir, logré tener un buen equilibrio, camino, ando en bici, ando arriba de un techo, trabajo, estudié, hice un profesorado en educación primaria, es decir, por elección de vida propio, ya muy particular, me volqué a la carpintería, que es una de las pasiones mías. Sí, Pero en lo que tiene en referencia al glaucoma, no hay que verlo como algo, es decir, limitante, sino hay que conocer sus límites, que es al revés. Eh, sí. Hace referencia a que, es decir, se puede trabajar, se puede estudiar, se puede tener una vida normal, que nadie impide a que, es decir, te obstruya en una vida social, ¿no es cierto? Claro, ahí me preguntan mucho a veces cuando me escriben algunos papás y también gente grande, pero más que nada hoy es la idea de dirigirlo a los papás. Me preguntan mucho de esto de, bueno, ¿cómo viviste de chico? O sea, me lo han preguntado a mí y entonces yo hoy te lo pregunto a vos, ¿no? ¿Cómo viviste de chico? Si podías jugar, si podías estudiar, si hiciste alguna, o sea, necesitaste alguna ayuda. Eh, Después, ¿qué otra cosa? Si las gotas, si te pones gotas, si las gotas te molestan. Bueno, ¿cómo lo sentiste vos emocionalmente? Bueno, esas son un par Mirá, de preguntas. bien, está bien, está bien. Mirá, de chico particularmente, es decir, nunca lo noté como que tenía un problema, nunca me hicieron notar como que tenía un problema, es decir, era como algo más, ¿no es cierto? Pero te digo, en la escuela, ¿no es cierto? También, viste que generalmente en lo que es chicos de 3 a 6 por ahí la parte de la inocencia,
y decir las cosas de una forma muy sincera, muy cruda, es muy latente de esa edad, ¿no? Claro, Pero jamás un problema. Es decir, yo te digo por ahí, es decir, me limitaba, por ejemplo, a ciertas cosas, pero, viste, de chico uno, qué sé yo, es decir, sale corriendo, se la mancha, bueno, más de una vez uno se ha caído, ha tenido sus tropiezos de chico, de criatura, ¿no es cierto? Pero nada fuera de lo claro, normal de una vida de un nene común y corriente, como otro más. Por ahí claro. te notar cuando, es decir, dato a color, me tenía que poner las gotas desde chico para controlar la presión más que nada, pero excepto por Sí, eso, bueno, ir al médico, ¿no es cierto?, a controlar la presión, pero excepto por eso, ningún inconveniente. Lo que sí, igual, sí, con el tema, por ejemplo, en la preadolescencia, ya cuando uno ya empieza a pensar, ¿no es cierto?, sea el mundo que lo rodea, ahí sí comienza a pensar, decir lo que le tocó, a entender un poco más la enfermedad y comienza ese ida y vuelta de los límites que tiene y ese cierto miedo a cómo lo va a enfrentar, pero es muy entendible porque son los primeros pasos que uno va a tener, ¿no es cierto?, a un nene de 13, 14 que se enteró que tiene diabetes o bueno, o que tiene, por ejemplo, un problema que lo influye, ¿no es cierto? sí. Uno es como Así más mismo, consciente, y es más exacto, al tener más consciente de lo que puede pasar, del diagnóstico, o sea, final. contacto, exactamente, es decir, ahí a lo que concluye a que uno mismo se tiene que dar cuenta de que eso de ir al médico, eso de ponerse las gotas a cierto horario, es para uno mismo, es decir, le ayuda a Claro, uno mismo. Es lo mismo cuando te dicen el médico, no comas con mucha sal, no te exijas mucho porque, no sé, si te baja la presión, por ejemplo. Acá estamos hablando de la misma historia, es decir, si uno se quiere cuidar, se va a poner las gotas de una forma adecuada, es decir, en cierto tiempo, va a tratar de ser lo más próspero posible con el tema de los horarios, es decir, más que nada de ir al médico, ¿no? Pero claro, te digo, excepto por eso, después, vida normal. Yo decía, a la edad de terminar la secundaria, ¿quién no quiso salir al boliche y tener sus amores y, bueno, disfrutar de la vida? Así claro. mismo, sí, yo tuve, es decir, haciendo vida normal, respetando siempre que uno tiene sus límites, ¿no es cierto?, con respecto, es decir, el tema de acceso Ese corta un poquito. Sí, puede tener en consideración, es decir, el problema que tiene, o sea, hacer consciente de qué problema tiene, el día de mañana, ¿no es cierto?, sí, el trabajo que elija como elección de vida, vas a saber que esos límites los tenés que tener presentes en lo que vos hagas, ¿no es cierto? claro. Como que sos más, uno es más cuidadoso, bueno, a mí también me pasa, ¿no? Con el cuerpo de uno también. Esto que decís de las botas y demás, yo creo, me ha pasado de conversar con gente que tiene glaucoma ahora de grande y le cuesta mucho ser constante con la medicación, que me molesta, que me duele, que entonces a veces no se lo ponen todo el tiempo o que me olvido. Y a mí me pasó que yo me acuerdo que era muy chiquita y creo que eran los 6 años, así la tenía al lado de mi mesita de luz y me las ponía yo sola las botas. No sé en qué momento lo aprendí, Claro. pero ese recuerdo lo tengo. No sé si te pasó similar, digamos. Yo de chico, es decir, desde que nací que tengo razonamiento, siempre me puse las gotas, por eso lo vi como algo propio. Es decir, no es que Claro, no me y algo faltaba, algo estaba haciendo mal, por ejemplo, ¿no es cierto? sí, Pero te digo, el ser consciente del sí, un medicamento,
va a tener efectos colaterales como esto, lo que es el ardor o por ejemplo, es decir, la molestia más que nada. Pero Claro, a lo que te va es que ya, yo creo que la clave está si cuando se trata en tema de glaucoma una enfermedad como el glaucoma, hay que tener siempre en relación, ¿no es cierto? Es decir, más que nada la conciencia y la gravedad del problema. No para asustar, sino para entender justamente de qué se está tratando y de lo que va a tener, ¿no es cierto? Lo que va, de lo que, con qué va a tratar, ¿no es cierto? puede Justamente ser. no estar fomentando miedo, ¿no es cierto? Porque el miedo a una enfermedad es lo peor que hay. Sí, 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 eso es lo que digo mucho yo, es como que si me agarra miedo en algo y me pasa ahora en este tema de que hoy en día estoy con el tema del edema de mácula, ¿no? Digo, pasé situaciones y cirugías mucho más complicadas en relación a lo que es glaucoma, infección, todo lo que haya pasado, y me he recuperado súper bien y yo creo que tiene que ver con esto de que no tenía miedo, era, bueno, se hace, se soluciona, listo, sigo, y acá es como que, uy, estoy con ese miedo de qué me pasa, qué me puede pasar, la pérdida de la visión y qué voy a hacer y demás, y ahí creo que no colabora, no digo que, o sea, va a pasar lo que tenga que pasar, pero el miedo es lo que te frena. Claro, ¿Sí? claro. Por ese motivo te digo, es decir, siempre está bueno tener en cuenta, es decir, cuál es el motivo, es decir, estar bien informado. Es decir, el conocimiento, es decir, no tiene límites, ¿no es cierto? En este caso, el tema del glaucoma, por suerte se está estudiando mucho, por lo que se ve. Sí. Eh, por ejemplo, yo hablando con el doctor Lerner, me dio, es decir, muchas esperanzas que hay en poco tiempo va a haber nuevas soluciones y va a haber más posibilidades Ujú. con el tema de las gotas. Por eso te digo, vos ves que más allá que uno nació con las gotas, siempre está con la esperanza de que va a haber algo nuevo, que va a ser algo que va a fomentar más la calidad de vida de uno. Por eso, Tal en cual. temas de enfermedades que son, no sé si denominarlas graves, siempre uno tiene, creo que, más esperanza que los demás. Si siempre está más esperanzado no sé si de combatirla, sino de ganarle o ver que uno podía Sí, yo creo vivir que la tranquilamente con esa enfermedad. es esa también, un poco la actitud que uno le pone, ¿no? O sea, vos contás y cuando nosotros hablábamos, mostrabas y contabas, me contabas las cosas que haces, bueno, ahora lo estás expresando de la forma de ver desde la enfermedad, ¿no? Eh, a mí el empezar a hacer esto de publicar o armar el grupo y esto de Instagram, me permite también ver, entender un poco desde el lado a lo que es mis padres, digamos, a los miedos de mis padres, que yo lo tengo como muy presente, y cuando empiezo a hablar con otros papás, puedo entender un poco esos miedos. Pero a veces esos miedos, uno a veces después se proyectan en los chicos si los escuchan mucho, ¿no? Entonces, saber que hay yo lo veo así y creo que, bueno, es lo que vos venías diciendo, ¿no? Saber que hay un riesgo, que hay que cuidarse y ser muy estricto con los cuidados de esta enfermedad, pero no ganarte por el miedo porque ahí es donde estamos perdidos, digamos, cuando perdemos las esperanzas o dejamos de hacer cosas. Hola, estoy metiendo. Te hago una consulta, ¿y tenés mucha fotofobia? Eh, Porque eso me no, preguntaban. Un poco, pero uso anteojos, digamos, de sol. mira, me cuesta con el tema de los lentes, es decir, usar lentes. Yo uso lentes negros, uso, por ejemplo, acá en la carpintería, uso gafas de protección, sí, protección facial también. Pero te digo, por ahí la conciencia por ahí te lleva a que más allá esa fobia a los lentes, ¿no es cierto? Está muy dominada por la conciencia que uno tiene sobre la enfermedad. Por eso, Claro, más allá de que uno le guste o no le guste, es decir, vos lo usás sabiendo que te hace bien, ¿cierto? tal Eh, cual. pero bueno, hay veces por ahí te gana un poco también ese Sí, miedo, no sé ese miedo, corrección, esa cosita de decir, no, no los quiero usar o los quiero bueno, dejar mira, de lado. estamos acá los dos.
Estamos los dos acá sin anteojos, así que Sí, es un es tema más, ese. hablando de color, te digo, para por ahí, por el tema de los padres que por ahí tienen miedo, es decir, de lo que no saben, Ujú. por ahí puede pasar, yo te digo, nunca tuve ese miedo de decir, mirá, esto me puede afectar. Siempre quise ir un poco más allá, decía, romper los límites, ¿no es cierto? Eso de decir, que te digan, no, no, yo no puedo manejar o qué, aprendí a manejar y hoy manejo solo y ando por todos lados. Es más, tengo el carnet, no es que ando así como un loco. Pero te digo, con el tema de la carpintería, que siempre trato de mencionar, no es porque es decir, sea dichoso, sino que es justamente, ¿no es cierto?, es un claro ejemplo de que más allá de una carpintería, donde es el número muy específico, de a milímetro, de cortes y demás, es que se puede, es decir, para que vean que se puede, es decir, que una persona con un problema visual, ¿no es cierto?, como es el glaucoma, se puede hacer, es decir, siempre con dedicación y bueno, y con gusto, hacer un trabajo con gusto. Pero Tal más allá cual. de eso, Y bueno, por para eso quería que nos conectemos desde acá, porque los que están me gustaría que después miren, porque a mí me fascinó cuando me pasaste eso de que, no sé, las puertas, todo bien, como los detalles que le haces a cada cosa, a cada, porque es como una obra tuya, cada, la puerta, los muebles de cocina, todo lo que vas haciendo. Y claro, es súper preciso y para eso muchos pueden o sea, decir, no, tal, no. Viste que uno enseguida baja la vara, los de afuera a veces, y por los miedos y porque nos quieren, ¿no? Pero no va a poder y demás. Y hacer cosas maravillosas. Y esto que vos claro, decís, ahí, decime, ahí, sí. ahí es justamente donde uno ve que, es decir, los límites se los pone uno solo. Es decir, cuando uno ve que, es decir, cuando uno mismo, de adentro e interior, dice, yo puedo, ¿no es cierto? Ahí donde está. Esa es la chispa que uno precisa para decir, mira, yo puedo mostrar que puedo hacer esto, yo puedo mostrar que puedo hacer lo otro. Y ahí en acciones donde uno lo muestra, más allá, ¿no es cierto?, del problema que tenga. En este caso particular está el glaucoma de por medio, ¿no es cierto? Pero no es limitante, ¿no es cierto?, siempre que haya una formación desde chico, formación en el sentido de que el entendimiento de la gravedad, es decir, del problema, el entendimiento, ¿no es cierto?, del conocimiento mismo, ¿no es cierto?, del conocimiento de la Claro. enfermedad, ¿no es cierto?, y los límites de la persona. Después, lo otro se va entendiendo a medida que uno va madurando, ¿no es Es que la cierto? cabeza hace un montón el límite que uno se pone. Esto que decís vos de que, bueno, te decían de no manejar, o sea, vos aprendiste a manejar, no sé si te decían que no, pero esos miedos y demás, a mí me ha pasado un montón en relación de escuchar, no aprendí a manejar, pero me gusta que me lleven, ¿no? Pero Mm. aparte, esto de escuchar, bueno, te va a pasar, Mariana te se va a quedar ciega, o le va a pasar esto, o hermanas que me llamen y me digan, bueno, tenés que aprender a usar el bastón porque en algún momento. Y no sé si es, o sea, y eso me generaba mucho enojo a mí, porque yo veía, yo veo, y me puedo manejar muy bien. Solo que Claro, muchas veces lo hacen desde ese miedo y para prepararte. Yo no estoy muy a favor de prepararme para algo que no llegó, ¿por qué no vivir y disfrutar de cada momento que uno está teniendo y prepararme para cosas que me gustan hacer? En tu caso, esto de la carpintería, que te dedicaste y te dedicas a eso específicamente, y es fascinante porque si te empiezan a preguntar esto que decías, vos tenés tu ojo un ojo dominante y así todo, trabajás súper bien. Que creo que no es un problema, o sea, digo así todo, pero nunca fue un problema para mí, así que tampoco creo que para vos. es más, mirá, te digo, yo terminé el profesorado de educación primaria, Sí, estudié todo en problemas, ¿no es cierto? Bueno, tengo el título, lo guardé, ¿no es cierto? Lo puse en un cajón. ¿Por qué motivo? Porque, es decir, la felicidad de uno estaba acá en la carpintería. ¿Y qué hago referencia cuando digo felicidad? Es decir, uno no sentía dolores, ¿no es cierto? Es decir, uno cuando está estudiando y está preocupado, si las clases están saliendo bien, si el directivo es decir, va en relación a lo que está diciendo el diseño curricular, y son cosas que por ahí uno lo tensionan demasiado, ¿no es cierto? Provocando muchos dolores, ¿no? Pero sí, acá en la enfermería uno era como una descarga, o sea, es decir, una terapia.
y eso llevaba a que no había muchos dolores, había cansancio del día nada más, pero otro día feliz de levantarse a trabajar, ¿no es cierto? Por eso Así, opté por seguir con la carpintería. Y hasta el día de claro. hoy, trabajo chico, trabajo grande, se hace con esa felicidad, ¿no es cierto? Claro, porque hacer lo que uno le gusta te permite esto de ser feliz, porque haces esto, o sea, estás haciendo lo que te gusta, y eso ayuda, o sea, la otra vez hice con una chica, una psicóloga que especializada se llama psiconeuroinmunología. La base es hacer cosas que te gustan y que te eleve la energía, digamos, hablando de energía o estar bien ayuda a que uno esté bien, digamos, físicamente cuando haces cosas que no te agradan tanto y si lo seguís fomentando y los miedos y todo eso lleva a que cueste recuperarse, a que sea más fácil enfermarse porque las defensas bajan. Yo creo que va Claro, para todo. claro. Entonces, Por ahí, mira, si te parece, habían escrito, ¿no es cierto?, Eh, sobre los límites de la adolescencia. No sé si sí, te parece volver a repetirlos porque parece que se había sí, cortado el audio. sí, obvio. Por ahí, yo mira, es decir, siempre de la postura de que uno lo vio, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, hasta lo que era la preadolescencia, ¿no es cierto? De 6 a 13 años más o menos, uno la vivió lo más normal posible, uno se puso las gotas lo más adecuado posible, ya que uno en esa edad no tiene un conocimiento abstracto sobre lo que está pensando, ¿no es cierto? Sino que es muy concreto y está muy limitado a lo que dicen sus referentes, ¿no es cierto? Sí. Padres, tíos, abuelos, ¿no? Ujú. Pero uno cuando, es decir, hasta esa fecha uno sí, vivía en una felicidad infantil, ¿no es cierto? Donde la enfermedad no era algo presente. Es más, no estaba la palabra enfermedad, sino era como algo más, ¿no? Era como Claro, si quiera jugar a la pelota, ¿no es cierto? Igual nunca fue muy buen jugador, pero siempre se trató como algo más, ¿no? sí. Llegando a la preadolescencia, si ese desarrollo abstracto de pensamiento, ahí es donde comenzó un poco más, no sé si ver esos límites, sino como para comprender un poco más cómo es el tema de la enfermedad, ¿no es cierto? Ahí es donde aparece la palabra enfermedad. Y ahí donde por ahí es clave, ¿no es cierto?, para los padres que tienen hijos con glaucoma, eh, cómo acompañarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque es un enredado de muchos factores, es decir, el pensamiento, ¿no es cierto?, de un preadolescente, sea quien sea, Ujú. niña, chica o chico, Sí, sí. es decir, tienen es decir, un montón de problemas que todos tuvimos, ¿no es cierto?, es decir, desde hormonales hasta pensamiento, hasta qué quiero de mi vida, y así mismo le estamos sumando un problema más que es el problema del glaucoma, entenderlo y por qué me toca a mí. Por eso, esos entendimientos son muy importantes, darle las herramientas para que ellos mismos saquen las conclusiones, ¿no es cierto? Tal Es cual. decir, eh, ¿se puede comprender? Sí. ¿Se puede acompañar? También. ¿Es muy necesario asfixiarlo con información? No. Es necesario, ¿no es cierto?, ayudarlo a que tome sus propias decisiones, ¿no? A que entienda de que es una enfermedad que hasta la fecha, hasta el momento, la va a llevar de por vida y que no es la muerte, sino que es para tenerla en consideración al momento de hacer una actividad o desarrollar un deporte o lo que fuere. No, Claro. no limita, sino que hay que saber entender las limitaciones de uno. Claro. Algo que justo hoy me comentaba una mamá, me decía, yo cuando sea grande voy a estar preguntándole, ¿te pusiste las gotas? ¿Te pusiste las gotas? Y yo le pensaba, no sé si está tan bueno que uno esté, a mí, si me hubiesen estado tan atrás, y yo creo que, no sé si por mi rebeldía, mi carácter, porque uno tiene esa cosa que no le gusta que estén tan encima, porque esto que vos decís, eh, la realidad es que tanto de adolescente y preadolescente ya tenés un poco de conciencia que tenés algo que tenés que cuidarte, porque vas al médico, porque hemos tenido cirugía, porque desde muy chicos nos ponemos gotas, eh, entonces sabemos que es algo, no sabemos qué, pero que hay que cuidarse sí. Entonces
el que estén tan encima a veces no es favorable y más en esas edades, ¿no? Sí se puede Claro, mirar desde atrás, tal vez, si le da seguridad, pero que confíen porque lo van a hacer los claro, y chicos. es más, un dato de color, lo que tiene al ayudar sea el preadolescente o el chico en adolescencia, es decir, en periodo de adolescencia, lo que va a ayudar, ¿no es cierto?, a formar su propio carácter, ¿no es cierto? Ese, como vos decías, ese carácter, ¿no es cierto?, lo va a ayudar a ser más sólido al momento de llevar, es decir, de la mano, yo siempre digo, esa enfermedad que va a estar en todos lados hasta el momento, es decir, en cualquier actividad que lleve a cabo. Es decir, el no pasarle información, el decirle que es una enfermedad que le está complicando, asimismo está influenciando en su forma de ser. Por eso es un daño que provoca hasta en la misma persona en su toma de decisiones. Es muy importante, ¿no es cierto? Como siempre trato de recalcar, es el conocimiento, es el entender cómo explicárselo. Si no se lo puede explicar, invitarlo, ¿no es cierto?, a hablar con un médico, a una salita, a donde sea, ¿no es cierto?, para que un profesional le explique cómo es, ¿no es cierto?, que puede llevar una vida normal, que no le va, es decir, siempre y cuando atienda esa enfermedad, va a tener una vida normal, no va a pasar nada. Tal cual. Sí, tiene mucho que ver el tema de los miedos de los padres. Esto hoy vuelvo a tocar la conversación que tuve hoy, ¿no? Pero la mamá me decía, yo sé braille, entonces yo le voy a, sabe por la vida, ¿no? Estoy pensando, el chiquito es chiquito, 2 años, pero en enseñarle para prepararlo. Y ahí fue como, ¿y por qué no le enseñás inglés, no? Que aprenda inglés. Después braille, si necesita, ya se verá, pero no condicionar esto ya te enseño esto. Va, yo nunca me fui a aprender braille y nosotros somos 2 personas grandes y conozco gente más grande que nosotros que lo tienen de nacimiento y tienen una vida totalmente normal. Entonces Claro, esa sí, parte, sí. Por eso te digo, por ahí no es como decía, no es acondicionarlo de que no puede hacer nada, sino que es claro, hacerle entender, o mejor dicho, hacerle entender no, darle la información, las herramientas necesarias para que entienda lo que es lo que es el glaucoma, ¿no es cierto? claro, No es que sea complejo de llevarlo, es decir, de que no tiene dirección, sino que puede tener una vida normal como puede tener sus compañeros, como en la escuela también, siempre y cuando va en la forma de entender lo que lo rodea, ¿no es cierto? Y de cómo comprende esa enfermedad, ¿no es cierto? claro. Pablo, y algo, lo más difícil ¿hubo algo que digas, uy, esto, replomo, de tener glaucoma, lo más difícil de la enfermedad de la vista, como diciendo, qué pesado? Yo así si me pongo a pensar, no registro, tal vez. Ahora lo veo, yo tuve muchas cirugías y para mí era muy normal. Y ahora de grande estoy rebelde y como que no es que no me las voy a hacer, pero ya estoy como diciendo, che, dale, esto no es la vida, digamos, de entrar al quirófano cada rato. Voy más al quirófano que de vacaciones. Pero bueno, eso es como lo más pesado Mira, para mí. lo más pesado por ahí, ¿qué sería? Hay veces el manejo y el uso de las emociones, ¿no es cierto? Manejo, porque ¿qué pasa? Hay veces vos tenés ganas de hacer 20.000 cosas que a cierta edad los podés hacer, por ejemplo, los 20 lo podés hacer, a los 20 años, o a los 18 podés hacer un montón de cosas, pero te tenés que limitar, ¿no es cierto? Porque sabiendo que te dice hacer ciertas cosas, después te pasa factura, es decir, tenés que estar en cama, o te duele la vista, o lo que fuera. Eso por ahí un poco te pesa, que eso te digo, serían conocer sus límites. No es Claro, que está complicando el estilo de vida, sino que hay un formato de vida de uno, ¿no es cierto? Es decir, uno conoce sus limitaciones, tal vez por ahí al tener una enfermedad, eso nunca me lo puse a pensar, al tener una enfermedad como el glaucoma, uno conoce hasta dónde puede llegar. Pero una persona normal, como no tiene sus limitantes, los tiene que estar conociendo. Entonces empieza a entender su parte de filosofía de vida,
que eso es mucho más complejo. Por eso, no sé si es bueno o malo, pero uno acá ya conoce sus límites. Entonces ya Sí, sabe que a cierto punto puede dar y hasta cierto punto no. sí, a mí me pasa que yo me doy cuenta cuando tengo presión ocular y viste que es asintomática, pero no me preguntes por qué, pero yo me doy cuenta ya. Aparte de que para corroborarlo me miro los ojos y bueno, hay un tema con mi pupila y ya voy y ya está. Pero es muy loco porque es algo que, ¿cómo te vas a dar cuenta de algo que no sentís? Pero es Claro, como, claro. eso creo que va desde porque lo tenemos desde siempre, entonces es conocer nuestro cuerpo. Exacto, exactamente. Que eso, como te decía recién, al tener conocimiento, al ir madurando, ir desarrollándose, uno lo va asimilando en su forma de vida, en su estilo de vida. Después de más grande, como te habré dicho en un momento, uno se va un poco afinando la forma de comer también, pero eso ya es muy particular de cada uno, ¿no? ¿Por qué motivo? No porque se haga el quisquilloso, ¿no es cierto? Sino que para no perjudicar el tema de las presiones intraculares, ¿no es Claro, cierto? tal cual. Eso, el deporte, que es algo que Eh, decías recién. Y bueno, exacto. yo me focalizo mucho en las emociones, las mujeres somos más emocionales que los hombres, entonces como ahí me focalizo mucho y por ahí hablo mucho de ese tema, pero porque sé que a mí me afecta y que hay mucha gente que también. Entonces voy desde ese lado. Y el tema de las cirugías hace un montón, pero cuando has tenido, ¿te ha incomodado o No, te mira, hace? justamente, mira, hace mucho tiempo, fíjate, los últimos años, es decir, la última operación fue a los 6 años, imagínate que ahora tengo 33, ya pasó un tiempito. No es Ay, sí, que, no es que se, digo, no es que, queremos saber, no es que perdón, te digo, para ahí uno no se operó por cuestiones económicas, sino que no era necesario es decir, dicho por el mismo médico, ¿cierto? Era cuestión de mantener la presión. Ahora justamente me estoy preparando psicológicamente, ¿no es cierto? Yo mismo, para una pronta operación, ¿no es cierto? Para hacer una inoculación del ojo derecho, ¿no es cierto? Es decir, un vaciamiento sería, para que por ahí ujú, lo que no está. Y te digo, por ahí, al pasar tanto tiempo, uno por ahí le cuesta un poquito eso de prepararse, de ir a hacer el prequirúrgico y demás. Pero, es decir, sabiendo que es decir, que uno mejora su estilo de vida, ¿no es cierto? Y no está tan eh, tolerante a la presión que puede tener, es decir, lo ve como algo aceptable, es decir, como algo claro, que bien, ¿cierto? claro, Pero claro. para ir, lo que yo no estoy un poco, es decir, me he desacostumbrado al tema de la cirugía por el tema de que ha pasado un tiempo considerable, de los 6 a los 33 pasó. Pero eso es re interesante decirlo porque, a ver, yo tengo muchas cirugías porque cada una es diferente, el cuerpo de cada una es distinto y cómo lo maneja, ¿no? Pero no significa que así como yo tengo la cantidad de cirugías que tengo, todo el mundo que tenga glaucoma congénito tiene que tener las mismas cantidades de cirugías, porque vos tuviste una a los días y otra a los 6 años, y hoy tenés 33, 33 me dijiste, bueno, 23. sí. Te digo, ahí Eh, donde se ve claramente que te digo, la clave, por lo menos como yo lo veo, está en tener mucha paciencia, ¿no es cierto? Fomentar la paciencia, ¿no es cierto? Tener mucho conocimiento sobre el mismo glaucoma, ujú, para no meter es decir, no entrar en pasillos que van a equivocaciones o datos erróneos, tener conocimiento y después, más que nada, los límites. Después lo otro se puede ir un poco fluyendo a medida que uno va entendiendo cómo es. Pero más que nada es paciencia, conocimiento y sobre todo, es decir, el entendimiento del glaucoma, de la gravedad, ¿cierto? tal cual. Pero eso por ahí no es fácil, es decir, no todos somos iguales, y eso es lo que lleva a que, bueno, por eso cada cuerpo, como vos decías, cada cuerpo lo toma de forma distinta.
Sí, además que es súper importante el hecho del diagnóstico temprano y el actuar tempranamente, porque eso también ayuda a que la calidad de vida del bebé, del niño, que en un futuro va a ser esa mujer, ese hombre, sea totalmente distinta. La Claro, realidad es que depende de un montón de cosas, no es que si un papá ve que su hijo tiene presión ocular, es muy difícil igual, por lo que yo pensé que era difícil cuando yo era chica, pero aparentemente, no, por todo lo que me van contando los diferentes papás, antes de llegar al diagnóstico del glaucoma congénito, pasan por un montón de médicos y de diferentes diagnósticos hasta llegar con el diagnóstico correcto. Entonces es muy difícil y ahí es donde también le generan a esos papás mucha ansiedad, el tiempo, que se va, que va corriendo. Nunca es una pérdida, pero sí es un tiempo que va corriendo. Y la importancia, de, como decías, de estar con un profesional especializado en claro, glaucoma y cuando sos bebé en glaucoma congénito, que hay muy pocos. O sea, tanto mi oftalmólogo como el tuyo sé que lo son, pero acá en el país tenía entendido que había algo de cinco, así que yo conozco, que me han nombrado, puede haber más. No son los que no tengo registro. claro, claro. Por eso, lo importante más que nada es decir, como es una enfermedad que puede aparecer en el nacimiento, como que puede aparecer después de los 30, de los 40, es decir, es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. Más que nada que esto es algo que no, es decir, es más bien genético y no es que sale de tal o cual lugar, es genético nada más. Eh, lo que tiene por ahí es que más allá que le toca a un recién nacido o le toca a una persona de 40 años, la clave está en que no tomarlo como el fin del mundo, sino hay que Tal cual. tomarlo como una enfermedad más a tratar, ¿no es cierto? Y que esa enfermedad puede marcar los límites de uno, pero no puede poner un techo en las cosas que uno imagina, que las cosas que uno está proyectando, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Algo que noto mucho, que seguramente vos también, que cuando que el niño o la persona que lo tiene de nacimiento siempre es más resiliente que alguien que lo tiene de grande. Los miedos y todo, lo he visto en conversar con vos, en conversar con otras personas que tienen glaucoma congénito y en conversar con gente que lo tiene de grande, ¿no? Que tiene la enfermedad. Ese temor y el costar recuperarse de una cirugía por el mismo, no sé, por todo puede ser, por una cuestión física, porque no era un montón de cosas, pero volvemos a lo mismo, el miedo hace que las recuperaciones se traben y eso de empezar a limitarte también. Claro. Por eso te digo, más que nada por ahí para, como te decía, para no caer en un miedo donde uno no sabe para dónde salir, lo que siempre está, es decir, aceptable, lo que uno siempre trata de buscar es tener el conocimiento suficiente para entenderlo, es decir, Ujú. qué uno está tratando, y después la otra es el tema de las actividades. Las actividades son fundamentales porque lo que te va a dar va a dar un propósito, es decir, le va a dar a esa enfermedad, le va a dar un motivo, ¿no es cierto? Tal cual. Es decir, al tener glaucoma no significa que uno no pueda hacer nada, sino que al tener una actividad uno va a ver la forma de su limitante con el glaucoma, lo va a promover a partir de ahí. Es decir, uno siempre trata de que el deporte sea aquel el que lo lleve a que, es decir, salgan de una enfermedad, de una depresión, pero Ujú. justamente en este caso, ¿no es cierto? La parte de los deportes, ¿no es cierto? Del deporte, del yoga, depende de la persona, va a ser quien nos va a ayudar a entender que eso no es algo que lo obstruye, sino que también lo va a ayudar a crecer como persona. Tal cual. Y ayuda a mantener el equilibrio, si vamos desde lo físico, ¿no? Que Exacto. es también muy importante. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahí no tengo idea. Acá yo fui anotando preguntas que me hicieron y vos las fuiste respondiendo sin que te las haga. Hice una nomás.
yo, ¿cómo es? Por ahí, acá preguntas no veo, pero te digo, por ahí, como te decía la otra vez, uno siempre está abierto, ¿no? Eh, ¿No? A que lo que le sirva, lo que uno aprendió durante estos 33 años, ¿no? Lo que uno Sí, aprendió hasta la fecha, va a seguir aprendiendo, y si le sirve a otro más, bienvenido sea. Si yo en lo que puedo ayudar, con respecto, los voy a ayudar, voy a acompañar a quien sea necesario. Por ahí te digo, siempre está bueno ver que no solamente hay un camino oscuro, sino que se puede caminar con luces y todo lo que uno imagina, sin depender de la enfermedad que uno tenga. No es que sea solamente el glaucoma, sino la enfermedad que sea, ¿no? Por eso, en lo que uno pueda ayudar, acá vamos a estar. tal cual. Y que un diagnóstico no tiene que ser el condicionante de nuestra vida, ¿no? Como vos decís, de tener un proyecto, de tener constantemente proyectos y hacer cosas que nos haga sentir bien, que es la Es base. lo Es lo mismo como cuando, es decir, para hacerlo en referencia a una analogía de las escuelas primarias, cuando hacían las orientaciones vocacionales, ¿no? En donde te decían que vos tenías un cociente intelectual bajo, esto que el otro, y que te estaban limitando, ¿no es cierto?, los sueños de los chicos. Acá estamos casi en lo mismo. Es decir, un diagnóstico, como vos decís, no te puede limitar los sueños que uno tiene como persona. ¿No es cierto? Porque una cosa son las enfermedades que uno puede tener, ¿no es cierto?, atravesar, o que puede heredar, y otra cosa son los sueños que uno se puso de chico o de grande, ¿no es cierto? Por eso, que te quiera acompañar el glaucoma no significa que no se puedan realizar, ¿no? Tal cual. Es así. Bueno, Pablo, no quiero tomar mucho tiempo más para que podamos guardar el vivo, así lo compartimos. Dale, buenísimo. Pero te quiero agradecer, la verdad que me encanta conversar con vos porque tenés una forma muy linda de ver la situación y de vivir la vida, ¿no? Y lo que decimos lo vuelvo a remarcar, pero esto de no limitarse y siempre pensando hacia adelante, ¿no? Para, Exacto. es que creo que es desde ese lado y me gusta hablar con vos por ese motivo. Así que nada, los invito a todos que vayan a ver el Instagram de Pablo y que vean las cosas que hace, que son maravillosas y realmente vale, o sea, te genera orgullo, o sea, me genera orgullo a mí sin conocerlo a él de todas las cosas lindas que hace y con su historia, ¿no? Va, su historia, mi historia. Tenemos lo mismo, ¿no? No hay nada, no es nada distinto, pero para que vean que todo se puede, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, muchas gracias. Por ahí, como siempre remarco, es decir, más allá que uno tenga un problema, lo interesante es seguir los sueños que uno quiere, ¿no es cierto? Que quiere realizar, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, los saludo, te saludo y mil gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Cualquier cosa, acá vamos a estar. Buenísimo, muchas gracias. Por ahí hacemos otro vivo, ¿quién dice? Cuando quieran, cuando quieran. Bueno, chao, nos vemos. Adiós. Chao.